Muy buenos días. Gusto poder saludarles en esta mañana y poder tener el estudio de la palabra de Dios. Vamos en esta hora a seguir con la temática que teníamos desde hace 2 semanas. Hay un texto, y ese es el texto que leyó nuestro hermano en esta mañana, que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. En el capítulo 7 Daniel tiene una visión. Y en esa visión él ve 4 bestias. Y a Daniel mismo se le dice qué representan esas bestias. Y es bien interesante que Daniel entendía algunos aspectos de esas bestias. Es la misma visión, más bien el significado es el mismo, la visión es diferente al sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor había soñado una ¿qué? Una estatua, y ahí traía diferentes tipos de metales, traía una cabeza de oro, unos pechos y brazos de plata, vientre de bronce y finalmente las piernas de hierro las piernas y pies con hierro y barro cocido. Pero fíjense que es interesante cómo a Daniel se le da también esta misma características, pero ahora con diferentes elementos, ¿sí? Ahí se le presentan diferentes bestias. Y estas bestias, sin duda alguna, que el Señor quería recalcar algo. Saben ustedes que nosotros sabemos que, ¿verdad?, que cuando en la Biblia se repite algo 2, 3 veces, tiene bastante relevancia, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, esto no se repite 2, 3 veces, sino que nosotros podemos encontrar en la Biblia bastante material en cuanto a este tópico. Ahora, fíjense que la 4ª bestia dice, vamos a leer desde el capítulo 7, el verso 15. Capítulo 7, verso 15, y finalmente vamos a caer hasta el versículo 25, ¿verdad? Dice el 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si a Daniel se le está presentando, ¿en qué año vivió Daniel? Daniel vivió en el año 500, alrededor del año 500 antes de Cristo. Imagínense ustedes. Por lo tanto, podemos nosotros ver de que a Daniel se le está revelando algo que tenía que ver desde su época, y dice que llega al final, hasta el fin de los tiempos, cuando finalmente el reino es dado ¿a quién? ¿A quién? A los santos del Altísimo. Quiere decir que la visión que tiene Daniel aquí es una visión de largo alcance. Sigue diciendo, verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas estas, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce que devoraban y desmenuzaban, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y a este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel vio a la 4ª bestia con 4 cuernos, y después surgía otro cuerno chiquitito. Dice que este cuerno hablaba cosas grandes, ¿verdad? Dice, y dañaba, ¿verdad?, a los demás. Verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué hacía con los santos? Dice, y los vencía.
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, verso 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán 10 reyes, y dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes que derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Todos preguntarán, bueno, ¿y qué significa tanta cosa, verdad? ¿Qué significa eso? Bien interesante aquí, y no vamos a detenernos en algunos detalles, simplemente queremos ir al punto en esta mañana. Estuvimos hablando en los temas anteriores acerca del atentado, o la manera como el enemigo de Dios opera. Y saben, hermanos y amigos que escuchan este mensaje, el enemigo no duerme. Nosotros sí podemos dormir, ¿cierto? Muchas veces estamos en nuestras vidas espirituales más dormidos que despiertos, ¿sí? Venimos a la iglesia, participamos en las actividades, asistimos a reuniones, pero de ahí no pasamos. De ahí no pasamos. Y a Satanás le gusta mantenernos en esa situación. A Satanás le gusta que la iglesia sea una iglesia tibia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en los temas anteriores en la lección acerca de la iglesia de la Odisea? ¿Cómo es una iglesia que se la pasa bien campechonamente? Campechonamente en México es algo que está así, mira, bien sabrosito, rico, calientito, sabroso, sin ninguna preocupación. Y así estamos como iglesia muchas veces. Estamos tan tranquilos que no nos damos cuenta que detrás de todo lo que está pasando en el mundo, hay elementos preparados para finalmente darle la última estocada a la iglesia de Dios. Decíamos anteriormente que a Daniel se le presenta esta visión que tenía un alcance hasta el fin del tiempo, hermanos. Hasta fin. Y dice aquí en el verso 25 que este poder iba a hablar palabras contra el Altísimo. Ahora fíjense, este poder no es un poder solamente militar. No. Es un poder que tiene la habilidad de meterse en asuntos de religión. ¿Qué significará eso de que va a mudar, va a cambiar? Fíjense, de acuerdo a la interpretación que se le da a Daniel, de acuerdo a la interpretación que la mayoría de los teólogos han seguido, las primeras 3 bestias, y a ver si me ayudan los que saben un poco de historia. La primera se refiere al mismo Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, que la cabeza de oro era Babilonia. Dice, y después de ti va a venir otro reino. ¿Y cuál era el segundo reino? Medo-Persia. Y después de Medo-Persia, ¿quién vino? Grecia. Los griegos, ¿verdad? Grecia. Y después de Grecia, ¿quién venció a Grecia? Militarmente. Militarmente Roma venció a Grecia. Y filosóficamente y artísticamente Grecia conquistó a Roma. Y se funden 2 filosofías, y de ahí que surgen tantas doctrinas que se funden con el cristianismo, ¿sí? Y tristemente eso cundió en la iglesia y dañó esa verdad que sin duda alguna el Señor quiso preservar pura, pero que el enemigo en algún momento ha disfrazado, ¿verdad? Con tantas mentiras, simplemente pone una pizquita de verdad y la gente lo cree. La gente lo cree. Dice aquí que este iba a atentar. Dice el verso 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí quiero entrar en
una mención acerca de la interpretación que se da a estos eventos y a este famoso cuerno pequeño. Por mucho tiempo, los comentaristas bíblicos y durante la Edad Media, la mayoría de los cristianos que estudiaban la Biblia a escondidas, escuchen esto, que estudiaban la Biblia ¿cómo? A escondidas. ¿Por qué menciono a escondidas? A ver. Porque durante la Edad Media, las personas no podían estudiar la Biblia abiertamente. Es más, si tú eras encontrado leyendo la Biblia, se te volaba la cabeza, te quemaban, te consideraban un hereje. La Biblia no era para las personas del común, simplemente era para los prelados, para los directivos de la iglesia, para el clero. Millones de vidas se perdieron, hermanos. Millones de vidas se perdieron. La mayoría de los autores cristianos, hasta esa época, concordaban que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, en la interpretación tanto del cuerno pequeño y de la bestia de Apocalipsis 13, se menciona o se identificaba a esta bestia como a la iglesia popular. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso? Hasta ese entonces la mayoría de los cristianos creían que esa era la iglesia popular. ¿Por qué lo creían? Bueno, porque ¿qué otro poder político religioso existía en esa época que mataba millones de cristianos? No ha existido otro poder político religioso a través de todos los siglos que haya tenido esa habilidad de matar a tanta gente. Más de 80 millones de personas murieron bajo las órdenes del pontífice de Roma. ¿Cuántos? Más de 80 millones de personas. Eso es asombroso, hermanos. Y entonces, aquí cabe la pregunta: ¿será que significa entonces que Roma es el famoso cuerno pequeño del cual habla el libro de Daniel, que iba a corretear a los santos del Altísimo, que iba a pisotear a los santos del Altísimo? Y dice, y hablará, verso 25, palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Será que se refiere a ese poder político religioso? Hasta hace tiempo atrás muchos creían eso. Pero saben que un día surgió una teoría, más bien surgieron dos teorías. Hasta ese entonces se creía solamente que esta era una aplicación histórica, es decir, que la historia lo comprobaba, de que ese poder político religioso era Roma. Pero de repente surgieron intérpretes de la Biblia, y es lógico que si de repente comienzan a hablar mal de ti e interpretan la Biblia y dicen, ¿sabes qué? Se refieren a ti. ¿Tú qué harías? Tú dirías, no es cierto, vamos a buscar maneras de hacer que esa interpretación no se aplique a mí. Entonces la iglesia lanzó dos propuestas. La primera, la interpretación preterista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando fuimos a la escuela que decían presente, pretérito y futuro? ¿Qué querrá decir pretérito entonces? Pasado. La interpretación preterista dice que este famoso cuerno pequeño no se aplica a la iglesia popular. Oh, no se aplica a la iglesia popular, sino que este cuerno pequeño que pisoteaba y mataba santos cristianos, en este caso hijos de Dios, se le aplica a un famoso hombre que vivió allá por el siglo II antes de Cristo, un rey llamado Antíoco Epífanes. Y es cierto de que este rey mató a muchos judíos y era un hombre que prácticamente donde pasaba, ni la hierba salía después. Sí. Mató a muchos cristianos, en este caso, ¿verdad? A hijos de Dios, a judíos.
Y que de igual manera se aplica, fíjense, la teoría preterista dice que sigue hasta Roma en el primer siglo. Pero que después, ya no. O sea, simplemente se aplica a ese periodo. Surge la otra teoría, la teoría futurista. Que todos los eventos del cual habla el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen que ver con asuntos del futuro. Es decir, que a ti y a mí, a nosotros no nos debe de importar eso. ¿Sí? Así dicen. Tú no te metas a romperte la cabeza. ¿Para qué te vas a andar preocupando quién es la bestia? ¿Para qué te vas a andar preocupando quién es el cuerno pequeño? Eso es cosa para el futuro. El anticristo va a surgir cuando, escucha esto, surge junto con eso otra teoría. La famosa teoría, porque no es doctrina bíblica, la teoría del rapto secreto. ¿Cuál es la teoría del rapto secreto? Como tú no te tienes que preocupar por esa persecución que va a venir, ¿por qué no te vas a preocupar? Porque antes de que venga esa persecución, tú ya vas a estar en el cielo. Eso es lo que dice la teoría. ¿Por qué vas a estar en el cielo? Porque va a venir lo que le llaman el rapto secreto, donde los cristianos de repente van a desaparecer y no van a pasar por la gran tribulación que va a haber en este mundo. Así se ve bonito, pero la Biblia no dice eso. Justo hoy estuvimos hablando acerca de los 144,000 y decía que estos 144,000 son personas que salieron ¿de dónde? ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Por lo tanto, la teoría preterista y la futurista no encajan dentro del plano de la Biblia. ¿Por qué se crearon estas teorías? Bueno, para poder alejar la mente de los creyentes de esta idea, de esta aplicación de que era para la iglesia popular, y de esa manera decir, bueno, está bien, sí es cierto, no es esto. Lo que está haciendo la iglesia es simplemente tratando de mantener la verdad pura. Pero pregunto, ¿será que la iglesia romana mantuvo la verdad pura? Podemos ver que desde el año 320, 321, surge un cambio. ¿Cuál fue ese cambio? Constantino decreta una ley. ¿Y cuál era esa ley? El cambio de día de reposo. Hasta ese entonces, judíos y cristianos, y tú puedes leer en el libro de Hechos, se encuentra de que aún personas que no eran ni judíos, que eran de otras naciones, eran griegos, eran personas que vivían en el Asia Menor, ellos también guardaban el sábado tal como lo guardaban los apóstoles. Se reunían con Pablo a la orilla del río, debajo de los árboles, en sábado para adorar a Dios. Pero cuando Constantino viene, él lanza una ley y él hace que la gente comience a guardar el domingo. Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora la pregunta, ¿cuáles fueron esos tiempos entonces que pensó en cambiar? La aplicación de los tiempos en la profecía. Es decir, la profecía debe de interpretarse a la luz de la historia, de lo contrario pierde su sentido. ¿Qué es lo que trató de hacer este cuerno pequeño entonces? Cambiar la aplicación de la profecía y la quita de la historia, y de esa manera deja de tener sentido. Y dice, y pensará también en cambiar la ley. Esta mañana traje un librito que por ahí me encontré. ¿Saben qué es este? Y aquí la cámara me está viendo, Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les dije que se lo iba a traer. Y me encontré esto, fíjense. Quiero leerles un parrafito. Un parrafito. Dice, ahí en la página 453, es, no sé qué edición sería esta. Parece que es una de las últimas ediciones.
del 92, 1992 esta. Pero dice aquí en la página 453, dice, el romano pontífice y los obispos como maestros auténticos. Qué interesante, ¿no? Maestros auténticos. ¿Tú qué entiendes por auténtico? Algo que es verdadero, que te va a decir la verdad, ¿cierto? Dice, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída. Y es cierto, predican lo que ellos quieren que creas. ¿Cierto? Dice, y aplicada a las costumbres, a ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. Pero lo que más me llamó la atención, aquí dice, escuchen esta palabra, dice, la infalibilidad. ¿Saben lo que significa infalible? ¿Qué es infalible? Infalible, ¿qué? Sin errores. Que no tiene defectos. Que no comete errores. Y aquí esta es una cosa seria. Dice, la infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina. Es decir, que la iglesia y lo que deciden los magistrados, los que enseñan, no hay ninguna pizca de error. Ninguna. Dice, se extiende a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Es decir, en pocas palabras, lo que dice este libro es que lo que diga el pontífice de Roma cuando habla en asuntos de fe, no hay ningún error. Les menciono uno que yo he encontrado de acuerdo a lo que está en la Biblia. Y por eso mencionamos en el tema inicial, en el primer tema que hablamos acerca de los mandamientos y de los engaños del diablo. Decíamos en el primerito y el segundo. En primer lugar dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo, ¿cuál es? ¿No tendrás qué? Imágenes. Pregunto, ¿ha fallado la iglesia entonces en esto? En la enseñanza han fallado los maestros. Sí. Nada más menciono ese. Jesús, quiero llevarlos ahora a otro texto. San Mateo capítulo 5, versículo 17. San Mateo 5, capítulo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿qué? Sino a cumplir. Pregunto, ¿tenía Jesús la autoridad para cambiar la ley? ¿Sí o no? Miren, Dios es soberano, hermanos. Y Él podía, pero si cambia Dios eso, tendría que cambiar su carácter. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, si Dios no cambia, su ley no puede ser cambiada. ¿Sí me di a entender? Y sigue diciendo, dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo les prometí que íbamos a leer los mandamientos. Tú tienes el Éxodo 20. Y simplemente te voy a decir, fíjate, me llamó la atención
Porque justo después de que dicen que el pontífice es el que tiene la autoridad de cambiar a como se le antoje, pero la Biblia dice que ni Jesús lo hizo. Pero dice que el pontífice tiene ese poder. Después de que dice eso, de que lo que él habla es con autoridad y que no tiene ninguna sombra de error. Ahí, después de eso, siguen los 10 mandamientos tal y como los enseña la Iglesia Popular. Y dice los mandamientos. Fíjense, Éxodo 20 dice: yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí, no te harás escultura. Fíjense cómo lo cambian. El primero sería: yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de Egipto, de la servidumbre. Pregunto, ¿ese es un mandamiento? No es ningún mandamiento. Ese no es mandamiento. El mandamiento propio sería: no tendrás otros dioses delante de mí, ¿cierto? Y ellos lo tienen como uno. El segundo lo tienen: amarás a Dios sobre todas las cosas. Fíjense lo que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También lo tienen igual. Pero cuando llega al cuarto mandamiento, dice: guardarás el día del sábado para santificarlo. Eso es lo que dice el mandamiento, ¿cierto? Pero ¿saben cuál propone la Iglesia romana? Santificarás las fiestas. La pregunta es: ¿cuáles fiestas? ¿Me ayudan? ¿Cuáles fiestas hay que santificar? Y la respuesta es la Cuaresma, Semana Santa, Navidad y tantas fiestas que tienen. Pero una que en verdad apuntan bien fuerte es las fiestas patronales. ¿Cuáles son esas fiestas patronales? Miren, en cada pueblo en México, tú puedes ir a cualquier pueblo, ahí encuentras que ahí hay un santo de la devoción del pueblo. Ay de ti si tú no estás metido en eso, porque tú tendrías que en verdad guardar las fiestas de ese pueblo, porque es parte de lo que la iglesia enseña. Eso es santificar las fiestas. Pero la Biblia no menciona eso. De hecho, si se quitara eso, a fuerza tendrías que ir y analizar que el segundo mandamiento dice que no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero viene la famosa respuesta: Pastor Javier, nosotros no adoramos las imágenes, las honramos. A ver, ¿qué diferencia hay entre adorar y honrar? Fíjense, semánticamente o dando el significado a estas palabras, adorar es darle a Dios la honra y la gloria, ¿verdad? Y reverenciar es respetar. En este caso, honrarlas es respetarlas. Pero da la casualidad que en la práctica no es así. Porque el cristiano que pertenece a la iglesia romana, permíteme decirlo antes de esto. Dice: lo mismo hacemos con las fotos. ¿Cuántos tienen fotos en su casa? Dice: tú tienes una foto. Es lo mismo, dice: tú te acuerdas de tu mamá, de tu papá que fallecieron, las tienes ahí guardadas o las tienes en la pared. Es lo mismo, las reverenciamos. Tengo un buen recuerdo de mis padres, veo la foto, ¡ay, qué bonito! Pero de que yo tenga un buen recuerdo a que yo me ponga a platicar con él y que le prenda una veladora y que le pida un milagro y que le haga yo una promesa y que me arrodille ante él, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Y que ocupe muchas veces el lugar del mismo Jesús y que le dé a la Virgen la misma capacidad o mayor que la de Jesús, porque dicen que la Virgen es
corredentora. ¿Qué quiere decir corredentora? Junto con. Es corredentora con Jesús. Es decir, que Jesús salva, pero que tiene ayudita. ¿Quién es la ayuda de Jesús? La Virgen, su mamá. Fíjense, no me quiero detener mucho. Entonces el cuarto mandamiento que dice santificará las fiestas, no te apunta a santificar el verdadero día de reposo. Porque la ley dice que el día de reposo que Dios estableció, ¿cuál es? Tú lo sabes. El sábado, séptimo día de la semana. Ahora fíjate, honra a tu padre y a tu madre, es lo mismo, ¿verdad? No matarás, igual, no matarás. No cometerás adulterio, igual de aquí dice, no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros. Vamos a enumerarlos, ¿qué les parece? ¿Me ayudan? A ver, vamos a ir rapidito. Nombramos el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 1. ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? 2. ¿Santificarás las fiestas? 3. Que este corresponde al cuarto de la ley de Dios, ¿cierto? Muy bien. Luego sigue el que sigue. ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Cuál es? ¿El qué? Cuarto. El que sigue. ¿No matarás? 5. ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿No consentirás pensamiento? O en otras versiones está, ¿no desearás la mujer de tu prójimo? Y también dice, no codiciarás nada que sea de tu prójimo. El último mandamiento, para que ajusten 10, tiene que abrirse y poner, no desearás la mujer de tu prójimo. Ese es el 9. Y el 10 tendría que ser, para que puedan ajustarse 10, no codiciarás nada que sea de tu prójimo, o no codiciarás los bienes ajenos. ¿Notas? ¿Ah? Se repite, para que hagan 10, el último mandamiento de la ley de Dios, tienen que partirlo en 2 para poder hacer finalmente 10 mandamientos. Pregunto, hermanos. Podríamos seguir un poquito más de esto, pero el tiempo se nos va. Pregunto, ¿ha pisoteado o ha intentado entonces la Iglesia Popular cambiar los tiempos y la ley? Sí lo ha hecho, lo ha hecho. Pero la Biblia dice que al final el pueblo de Dios triunfará. La Biblia habla, hermanos, al final del tiempo, que habrá solamente 2 grupos. Dice, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y están aquellos que son los perseguidores de los santos. ¿Quiénes son aquellos? Dice aquellos que han seguido a la gran ramera del libro de Apocalipsis. Aquellos que han pisoteado la ley de Dios y que han dicho en algún momento, no, esos mandamientos ya no se deben de guardar. No, esos mandamientos eran para el Antiguo Testamento. No, los mandamientos de Dios han quedado clavados en la cruz. Concluyo con este texto que se encuentra en el capítulo 17. Dice capítulo 17 de Apocalipsis. Dice el verso 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está tremendo esto, ¿no? Y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. ¿Por qué tiene nombres de blasfemia, hermanos? ¿Qué significa blasfemia? En la Biblia, blasfemia es tomarse el lugar de Dios. ¿Habrá algún poder político religioso que se ha tomado la autoridad que le pertenece solamente a Dios? Sí. Hildebrando fue uno de los papas. Él dijo, ¿verdad?, de que él era Dios en la tierra.
Imagínense ustedes que Él era Dios en la tierra. Y sigue diciendo, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba sentada de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Entendemos por fornicación es la unión ilícita, ¿verdad? Unión ilícita, una relación sexual no permitida. Pero aquí fornicación es una relación ilícita que ha tenido la iglesia, que se ha juntado, se ha fundido con teorías, con doctrinas paganas, se ha llenado de ideas que no están dentro de la palabra de Dios. Y dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer, escucha esto, dice el verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. No cabe duda, hermanos, que el libro de Apocalipsis es claro. No existe ningún otro poder religioso que haya derramado tanta sangre como la iglesia romana. Y lo curioso es que aquí dice, yo no sé si en tu versión, cuando está el verso 5, está en letras mayúsculas la cita, Babilonia la grande. Sí, está en mayúsculas. Qué interesante, ¿verdad? El autor, más bien el traductor, quiso resaltar esas palabras. Fíjate, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Ahora, si decimos que Babilonia es la madre de las rameras, si yo te digo, tú eres un padre, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Que tienes qué? Hijos. Si Babilonia es la madre de las rameras, ¿qué quiere decir entonces? Que tiene hijitas. Y las hijitas son como ella. Si es la madre de las prostitutas, de las rameras, tiene hijas. Y las hijas han seguido el ejemplo de la madre. Y permítame terminar con esto. Si han seguido el ejemplo de la madre, se prostituyen igual que la madre. Adoran a Dios en el día que ella ha establecido y no en el día que Dios ha establecido. Sigue las mismas doctrinas, costumbres que la madre. Y me llama la atención que últimamente hay un tremendo coqueteo. Y ustedes han escuchado la palabra ecumenismo. ¿La han escuchado? ¿Saben lo que es ecumenismo? ¿Sí? Donde todas las iglesias se tienen que unir, hermanos, porque dicen por ahí, ya no hay nada que protestar. Ya no hay nada que protestar. Y hasta algunos se preguntan, yo no sé por qué existen los protestantes, si ya no hay nada que protestar. Todos tenemos doctrinas en comunes. Es cierto, la mayoría de las iglesias cristianas hoy tienen muchas cosas en comunes. Creen en un infierno que arde eternamente. Creen que los muertos siguen viviendo entre nosotros, cuando la misma Biblia dice que los muertos nada saben. Y la mayoría concuerdan en uno donde no hay discusión. Es en que el día para adorar es el Sunday, el día del sol. Interesante, ¿verdad? Y el día que Dios pide para adorar es el sábado, el Shabbat, el descanso que Él estableció desde la fundación del mundo. Va a llegar el día, hermanos, en que finalmente tú y yo tendremos que tomar una decisión y tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿Ser fieles a Dios o seguir las costumbres
que la ramera ha estado enseñando por tantos siglos. Quiere el Señor bendecirnos y afianzar nuestra fe, porque el Señor quiere que nos mantengamos firmes para el día final. La pregunta es, ¿estarás tú entre aquellos que son fieles a Dios? Que Dios te bendiga, hermanos. Seamos fieles al Señor. Me guiará mi Salvador, óyeme, yo confiaré con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puede la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cuales nadie puede hallar. Me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador. Hoy en Él yo confiaré, con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, amado Padre, porque tu palabra es veraz. Porque podemos ver, Señor, que tú has anunciado el fin desde el principio. Tú has anunciado, Señor, cómo tu pueblo iba a ser perseguido, iba a ser pisoteada tu verdad, y cómo un poder se iba a levantar para contradecir los principios eternos de tu palabra, de tu carácter. Ayúdanos pues, Señor, a ser fieles a ti, a poder permanecer firmes ante cualquier amenaza, cualquier acechanza del enemigo, y tomar la decisión de ser fieles a ti en todos los aspectos de nuestra vida, a pelear la buena batalla de la fe. Sigue acompañándonos en esta hora, bendice a tu iglesia en todo el mundo. Gracias por todo, Padre, en nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Que Dios les bendiga, feliz sábado. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.